avisa. Bueno, muy buenos días a todos, los queremos bendecir. Tuvimos algunas fallas técnicas en cuanto a la transmisión, pero realmente estamos contentos de saber que el Señor es nuestra fortaleza. Queremos saludarlos a todos allí en Facebook, Iglesia CAE. Es un gusto nuevamente estar aquí para honrar el nombre del Señor. Queremos pedir disculpas por cosas que se nos salieron de las manos en cuanto a la tecnología, en cuanto a las cosas que tenemos que nos tienen que servir, pero desafortunadamente muchas veces no funcionan. Pero aquí estamos para darle la gloria al Señor. Queremos animarlos a que se conecten, a que estén con nosotros en esta transmisión. Hoy nuestra enseñanza tiene como título Inseguridad y temor, o inseguridad y miedo. Y quiero que usted esté conectado con nosotros, honrando el nombre del Señor. Y quiero invitarlo a que usted y yo adoremos juntos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. En esta mañana, Señor, queremos honrarte y glorificar tu nombre. Queremos pedirte, Señor, que por favor levante, Señor, una bandera de adoración en este lugar. Y nosotros como adoradores queremos decirte que te amamos con todo nuestro corazón. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que derrames de tu gracia, que derrames de tu misericordia, que derrames de tu amor. Y queremos, Señor, hoy levantar nuestras manos a ti, Señor, creyendo, sabiendo que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro ayudador, que no hay otro Dios ni en el cielo ni en la tierra. Por eso queremos adorarte en espíritu y en verdad. Y vamos a decirle juntos al Señor: el Señor es mi Rey y mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, Él es mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, el que guía mis pasos, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, el Señor es mi Rey, Él es mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, Él es mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Oh, el Señor
queremos, Señor, decirte: tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro ayudador, Jesús. Eres el Dios que ha cambiado el universo, pero que cambia nuestras vidas. Hoy queremos, Señor, entregarte nuestro corazón. Eres el Rey, eres el todo, eres el soberano, eres el Señor que ha transmitido, Señor, vida a nuestro corazón. Y por eso queremos decirte que te amamos con todo nuestro ser. Nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu te anhela, Señor. Te anhelamos, te anhelamos. Por eso, Señor, aquí estamos para decirte que te amamos. Ahí donde estás, adora, 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 adora al Señor. Y dile: Señor, tú eres el todo para mi vida. Tú eres, Señor, mi fortaleza, mi ayudador. Eres, Señor, nuestra vida, Señor. Señor, tú eres manantial de aguas. Tú eres nuestros pastos frescos y verdes, Señor. Toda sequedad de nuestra vida hoy sale de nuestra vida, de nuestro ser. Tú eres el que nos hace vibrar de gozo, de alegría. Y por eso te adoramos. Por eso te adoramos, Señor. Por eso te bendecimos y te glorificamos, Señor. Tú eres el creador de los cielos. Por eso, Señor, te honramos, te honramos. Y vamos a decirle: el que guía mis pasos, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, el creador de los cielos. Te adoramos, Señor. Señor, no tenemos nada, Señor, para entregarte, porque todo es tuyo, Señor. Pero tenemos, Señor, un corazón, un alma, un espíritu. Tenemos, Señor, un corazón que te anhela, un corazón que te sirve, un corazón, Señor, que anhela tu presencia. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias, Señor, porque tú eres la fortaleza de nuestra vida, Señor. Te amamos y te bendecimos. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante
no tengo nada para ofrecer y nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me apasione más, díselo. No, no hay nada que me emocione más, nada que me enamore más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Señor. Señor, tú eres el Rey que perdona nuestros pecados, Señor. Tú eres el que sostiene nuestras vidas y nos levanta cada día, Señor. Tú eres, Señor, esa fortaleza en la que podemos confiar. Dependemos totalmente de ti, a pesar de las circunstancias, dependemos de ti. Hoy oramos, Señor, y entregamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Y pedimos, Señor, que hoy derrames de tu gloria, que hoy derrames de tu unción en nuestras vidas, Señor. Llena nuestro ser con tu presencia, llena nuestro ser con tu gracia. Dile, Señor, hoy necesito tanto de ti. Necesito, Señor, de tu amor en mi vida, Señor. Hoy, Señor, entrego mi alma, mi espíritu, mi ser, y declaro que solo hay un Dios en el cielo y en la tierra, el que podemos adorar, el que podemos glorificar. Eres tú el digno, 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 Señor. Dile muy suave conmigo, dile: tú eres digno, 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 digno. Eternamente divino, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Y digno, eternamente
ante digno, solo ante ti yo me inclino. Señor, muchas gracias. Gracias, mi Dios, porque podemos estar confiados en tu presencia. Podemos estar confiados, Señor, en tu misericordia. Podemos estar confiados en que tú eres el Señor de nuestras vidas, en que no hay otro Dios ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún otro lugar. Queremos adorarte, queremos exaltarte y decirte: aquí estamos, Espíritu Santo, aquí estamos, Espíritu de Dios. Adóralo, adóralo y dile: Señor, fortaleza mía, mi libertador. Aquí estamos, Señor. En el nombre de Jesús te honramos. En el nombre de Jesús te honramos y te bendecimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias. Aleluya. Damos la gloria a nuestro Dios porque Él es bueno. Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de restauración, pero Dios es un Dios de vida. Y declaramos en Dios que todas las cosas que emprendamos en su nombre lo hará y nos va a bendecir. Amén. Vamos a declarar: Dios de milagros y amor. Salvación incomparable eres tú, y brillas en la oscuridad. Clamamos por tu libertad incomparable eres tú. Todos juntos digámosle: mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios ha de salvar, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios ha de salvar, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios ha de salvar, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá?
Mi Dios es grande y nadie es igual, nadie le hace frente. Dios me salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia. Te honramos y te bendecimos, Señor, y creemos en cada palabra que está saliendo de tu boca, Señor, en cada palabra que llena nuestra vida, Señor, que tus promesas son el sí y en el amén, Señor, y por eso te damos toda la gloria, te damos toda la honra y oramos, Señor, en esta mañana. Oramos, Señor, para que tu pueblo, Señor, sea despertando a buscarte cada día, a buscarte en cada hora. Señor, en la mañana, al mediodía, en la noche, pedimos, Señor, que por favor tu amor y tu gracia sea sobre nuestras vidas. Señor, hoy descansamos en tu fidelidad, descansamos en tu amor, descansamos en tu gracia y pedimos que hoy derrames de tu unción en nuestras vidas. Señor, muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, nuevamente damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy los bendecimos. Hoy nuestra enseñanza tiene por título inseguridad y temor. Queremos honrar al Señor y saludar a cada uno de nuestros hermanos, sabiendo que Dios es el que sostiene nuestras vidas, nuestro corazón. Entonces le damos la bienvenida a que nos desee. Hoy vamos a ir con nuestra enseñanza. Hoy con nosotros está Laurita, una de nuestras líderes de la iglesia. Ella tiene la enseñanza el día de hoy, inseguridad y temor. Pido que hoy usted se llene de Dios y disponga su corazón para recibir la palabra de Dios. Y antes de ir a la palabra, quiero recordarles que el próximo miércoles tenemos nuestro culto presencial. Dependiendo cómo sigan las cosas con este aislamiento, estaremos pensando en abrir 2 cultos entre semana para suplir el culto del domingo. Pero por ahora, este miércoles a las 7 de la noche vamos a tener nuestro servicio presencial. Entonces los esperamos, va a ser un tiempo maravilloso y vamos a entrar en este tiempo de la palabra. Cierre sus ojos y diga: Señor Jesús, gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Y ahora, Señor, entregamos este tiempo y disponemos nuestra mente y nuestro corazón para recibir de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola iglesia, buenos días. ¿Cómo están? Sé que tuvimos un poquito de dificultades, pero bueno, aquí estamos para honrar al Señor y para aprender de su palabra. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes una enseñanza muy especial. Se llama Dejando el Pozo. ¿Y por qué dejando el pozo? Yo sé que todos ustedes conocen la historia de la mujer samaritana, Juan 4, del 1 al 42. No lo voy a leer, yo sé que ustedes lo han leído, pero sí voy a tocar algunos versículos claves. Primero quiero empezar contándoles que un poquito el contexto de la mujer samaritana. Resulta que ustedes saben que en esa zona de la tierra hacía mucha calor. Y la mujer samaritana dice que salía a mediodía a recoger agua del pozo, el pozo que construyó Jacob para entregársela a su hijo José. Salía a mediodía, donde el sol estaba en su mayor pico de calor, donde el sol pegaba más duro y donde precisamente no había nadie en la calle, donde no se encontraba con muchas personas durante su caminar. Todos sabemos que dice que ella tuvo 5 maridos y que el marido que tenía actualmente tampoco era considerado su marido. Entonces, el por qué ella salía a mediodía a recoger agua del pozo, resulta que lo hacía para evitar involucrarse y para evitar
relacionarse con las demás personas. Tenía miedo de las burlas, tenía miedo de lo que podían decir otras personas, tenía miedo de lo que, de los comentarios que pudiera escuchar, y había una inseguridad de involucrarse. Y yo quiero con ustedes ya entrar en materia, pero no sin antes dar una pequeña descripción de lo que es miedo y de lo que significa inseguridad, que ese va a ser nuestro desarrollo de la enseñanza del día de hoy. Entonces, miedo, percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o pasado. En psicología corresponde a un conflicto inconsistente y no resuelto. Hay dos tipos de miedos. Yo quiero que ustedes, a medida que vamos desarrollando esta enseñanza, vayan identificando, porque sé que el Señor tiene algo especial para esta mañana. Dos tipos de miedos. Hay uno que es natural, que es el miedo que estoy sintiendo delante de ustedes, predicando esta enseñanza, que es un miedo pasajero, que es un miedo que no es duradero, y ya pasamos a la parte de miedo crónico. Ese miedo crónico es ese que afecta nuestra manera de vivir, ese miedo que permanece, que tiene una larga duración, y en algunas ocasiones es ese miedo crónico que ya pasa a ser una fobia. Entonces, dentro de estos miedos tenemos dos tipos de miedo. El miedo biológico, que es ese miedo que tenemos de pronto a las serpientes, a las arañas, no sé, a las alturas, a las ratas. Algunos son un miedo que de pronto sí como que les sorprende encontrarse con este tipo de especies, o ya es una fobia que los paraliza, es una fobia que cuando se encuentran, no sé, delante de una serpiente o de una araña, quedan totalmente paralizados. Ese es el miedo crónico. Pero pasamos a los miedos psicológicos, que en esto yo quiero hacer énfasis esta mañana. Y ese miedo psicológico crónico es un miedo que domina nuestras emociones, es un miedo que domina nuestros pensamientos, es un miedo que domina nuestra manera de vivir y evita que nosotros podamos realizar nuestras cosas y nuestras circunstancias fluidamente. ¿Cómo así miedo psicológico? Dirán ustedes. Miedo psicológico son esos que no son como tan tangibles, pero son miedos a los que nosotros nos vemos enfrentados por diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Hablando de nuestra adolescencia, de nuestra adultez, de nuestra vejez, y es ese sosiego por lo que ha de pasar, es la pérdida de algo o es la falta de control de las cosas. Para que ustedes me entiendan, a veces ese miedo de no saber qué va a suceder, ese miedo de no saber qué va a pasar con nosotros en un futuro, ese miedo de no saber a qué nos vamos a tener que enfrentar a un futuro si tomamos una o si tomamos la otra decisión. De pronto, yendo al contexto de los adultos, ese miedo de no saber qué va a pasar con nuestros hijos, de qué decisiones va a tomar, porque queremos que ellos tomen las mejores decisiones y pasen por los mejores momentos, y eso también genera miedo, eso también genera preocupación, eso también genera inseguridad, y aún hay muchas personas ya adultas que tienen miedo a la soledad, que tienen miedo a quedarse solos, que tienen miedo a ser abandonados, que tienen miedo a ser traicionados, y a veces nosotros lo vemos como algo que de pronto no es tan importante, pero es un sentimiento que constantemente está en nosotros, y es un miedo crónico que también debemos identificar, pero que el Señor va a restaurar en esta mañana. Entonces, ¿cuáles son las características de ese miedo crónico? Genera inseguridad, interfiere en las circunstancias y en la manera de vivir, interrumpe en la rutina o en la comodidad, y hasta puede llegar a afectar la parte física. Resulta que el miedo también genera inseguridad. Resulta que pienso que todos hemos pasado por un miedo normal, pero hay un miedo que permanece y que constantemente está interrumpiendo las decisiones que nosotros tomamos. Miedo de pronto, no sé, hablando de jóvenes, ese miedo de no saber qué hacer. No sé si conseguir trabajo, no sé si se me va a dar lo de la universidad, no sé si se me van a dar las oportunidades que de pronto yo estoy visualizando y no lo intento, y ese miedo y esa incertidumbre de un futuro es un sentimiento que estorba en nosotros.
y que se genera inseguridad. ¿Y qué es la inseguridad? Es la dificultad para escoger entre diferentes opciones, la distorsión de la percepción personal, el concepto de ser expuesto y vulnerable y creer que no se puede hacer nada. Esa inseguridad a veces se convierte en un hábito en nosotros y nosotros no lo identificamos, ¿cierto? A veces tenemos miedo de ser expuestos, a veces tenemos miedo de ser vulnerables, a veces tenemos miedo de que noten que somos débiles, de que noten que no somos tan buenos, de que noten de que nuestras habilidades de pronto no son tan buenas y nos da miedo demostrarlo, nos da miedo ser expuestos y demostrar nuestra estima, ¿no? Es esa inseguridad que impide que nosotros podamos demostrar quiénes somos y que impide que podamos potencializar los dones y los talentos que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Es la inestabilidad que amenaza la estima y la capacidad de decidir. Esa inestabilidad que no sabemos si hoy nos vemos bien, pero mañana nos podemos ver mal, o sea, no estamos seguros de nosotros, de lo que sabemos hacer, de nuestras habilidades, de nuestros talentos, y eso nos impide tomar decisiones, ¿sí? Porque yo, no sé, tengo entre mis decisiones estudiar, lo voy a poner así, 3 carreras, pero no sé qué decidir, porque no sé en qué voy a ser buena o no sé en cuál voy a fallar. Y esa inseguridad evita que mis decisiones sean radicales y que yo pueda avanzar en cada una de las etapas de mi vida. ¿Cómo identificarlo? Yo quiero que usted vaya haciendo un chuleo mental, porque pienso que a veces la inseguridad y el miedo está dentro de nosotros y nosotros no lo sabemos. A veces estamos luchando con eso internamente, pero no sabemos que estamos luchando con eso. ¿Cómo identificarlo? Resulta que nosotros a veces inconscientemente actuamos o tenemos algunos mecanismos de defensa que no los identificamos, pero que están ahí haciendo como una puya en nuestro corazón. Mecanismos personales. Uno, que no tenemos un valor personal, creemos que no somos suficientes, creemos que no somos capaces, que nuestras capacidades no son suficientes. Eso es el área personal. No nos preocupamos por nuestro físico, esas personas que de pronto no les gusta arreglarse así mucho, como que les da igual su imagen personal, y muchas veces es porque hay una baja autoestima, porque hay una inseguridad personal, otras veces es porque de pronto hay un miedo latente que no hemos identificado, y eso inconscientemente hace que nosotros no nos preocupemos por nuestra imagen personal, no nos preocupemos de pronto por lo que digan los demás, o a veces creemos que es mejor pasar desapercibido y ser invisible en las circunstancias y en medio de las personas, porque para evitar críticas y eso, pero eso también es una evidencia de que hay seguridad y de que hay miedo. A veces cuando sufrimos de miedo y inseguridad tendemos a aislarnos, tendemos a no socializar mucho, a de pronto no invertir mucho en relaciones sociales, ¿sí? A no involucrarnos mucho en círculos sociales. Y quiero tocar en estas dos que sigue, yo quiero que usted lo identifique, y yo sé que de pronto muchos vamos a caer en esto, y es que una persona llena de miedo o llena de inseguridad no le gusta asumir retos y le da miedo asumir responsabilidades. Le da miedo de pronto tener una posición de responsabilidad y le da miedo asumir retos. Una persona que está llena de miedo y de inseguridad tiene esta característica, prefiere quedarse en lugares cómodos, prefiere no dejar su lugar de comodidad para no tener que arriesgarse a ganar o a perder, prefiere quedarse en su lugar de comodidad, y eso es una evidencia también de miedo y de inseguridad. Le da miedo empezar de nuevo. Vea que la Biblia es muy clara cuando habla de nuevos comienzos. La Biblia es un ejemplo súper claro de nuevos comienzos, cuando tuvieron que comenzar de nuevo el pueblo de Israel, cuando tuvieron que dejar Egipto y caminar por el desierto. Ellos tuvieron que dejar su comodidad y ellos tuvieron que tomar el riesgo
para creer en Jesús y para avanzar. Y a veces nos da miedo avanzar, a veces nos da miedo tomar riesgos, a veces nos da miedo intentarlo, intentar empezar de nuevo, intentar probar quiénes somos, intentar probar cuáles son nuestras habilidades y hasta dónde van a alcanzar nuestras habilidades. Y el miedo y la inseguridad nos detiene, evita que nosotros hagamos eso. Y yo hablando, quiero contarles, yo hablando con algunas personas de mi empresa, ustedes saben que yo trabajo, algunos saben que yo trabajo en una planta de producción, y estaba hablando con algunas personas que tenían bastantes sueños y que tenían bastantes metas. Y yo les preguntaba y les decía, bueno, ¿y qué estás esperando? ¿Por qué no has avanzado? ¿Por qué no tomas decisiones? Y ellos decían, me da miedo abandonar lo que tengo en este momento, que de pronto no es mucho, pero me da miedo abandonarlo porque no sé qué vaya a pasar, no sé si vaya a conseguir algo mejor o me vaya peor. Y esa es una evidencia de miedo y yo quiero animarlo a que Dios es un Dios lleno de amor, lleno de poder, y cuando dependemos de Él, el miedo, el temor y la inseguridad sale de nosotros. Hablando del mecanismo social, todo lo que les acabé de nombrar es nuestra parte personal, es como esas listicas, esas cosas que tenemos que identificar si nosotros sufrimos de miedo e inseguridad. Y en la parte social tenemos también patrones de comportamiento que son evidencia de miedo y de inseguridad. Una de ellas, aplicamos el efecto espejo, entonces lo que yo hago, resalto lo que las otras personas hacen mal, pero resulta que yo también lo hago mal, o resalto los defectos de los demás, pero resulta que también son mis mismos defectos. También les da envidia ver que los demás crecen, no se alegran por los logros de los demás, sino que les da envidia. Permanecen con una crítica constante, ay, pero vea cómo lo hizo, pero yo pude haberlo hecho mejor, pero todo el tiempo están criticando, pero también eso es una evidencia de que hay una inseguridad personal. Buscan culpar a otros todo el tiempo, buscan culpar a otros de lo que les está sucediendo, entonces le echan la culpa al vecino, le echan la culpa al Estado, le echan la culpa al gobierno que tenemos, le echan la culpa que no hay oportunidades, que es que no hay puertas abiertas, pero resulta que eso también es evidencia de miedo y seguridad. Porque si le echa la culpa a otros, pero no lo intenta, entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de intentarlo? ¿Cuál es el miedo de tocar puertas? ¿Cuál es el miedo de no querer avanzar e intentarlo? De pronto no van a salir las cosas fluidamente, de pronto las cosas no se van a dar, pero hay que intentarlo, es mejor intentarlo. Y lo otro, se victimiza, una persona que siempre quiere generar pesar, una persona que, ay, pobrecita de mí, es que tuve una vida muy difícil, es que yo no pude, es que yo no tuve, es que yo no he tenido, es que, no sé, mis papás me abandonaron, mis papás no estuvieron. Y todas estas cosas son comportamientos y patrones y una evidencia de que hay un miedo latente en nuestro corazón y hay una autoestima baja o una inseguridad personal que nos impide avanzar. ¿Qué lo causa? Yo sé que de pronto algunos han tenido experiencias que han sido un poco dolorosas, pero las circunstancias por las cuales nosotros hemos pasado han generado cicatrices y han quedado como secuelas en nuestro corazón, y aunque de pronto no las identificamos mucho, esas circunstancias han generado que nosotros nos volvamos inseguros y han generado que nosotros tengamos miedo. Entonces, vamos a ir a las circunstancias, a las causas. Yo en esto quiero dividirlo como en dos ramas, que son como las circunstancias a las que nosotros nos vemos enfrentados, y uno son las circunstancias familiares. ¿Qué pasa durante el tiempo que nosotros estamos creciendo en casa? En casa es donde se forma, donde se afirma identidad y donde se crea afirmación del carácter de las personas. Y muchas veces eso no lo recibimos en casa, ¿cierto? Muchas veces nos vemos enfrentados a situaciones de pronto que son difíciles y que marcan nuestro corazón.
que si de pronto lo hicieran personas que están fuera de nuestra casa, no nos marcaría tanto como lo hacen los que están alrededor de nosotros, porque nosotros los amamos y esperamos que ellos nos apoyen, ¿verdad? Entonces son palabras que escuchamos en casa, esas palabras que de pronto nos dijeron que usted no sirve, que es que inútil, o yo porque lo tuve, o usted porque nació, y esas palabras van generando inseguridad en nuestros corazones. Muchas veces de pronto puede que entre familias, entre hermanos, entre familiares recochen un poco, pero a veces, aunque no quisiéramos, esas palabras quedan guardadas en nuestro corazón y empiezan a generar pequeñas inseguridades que en un futuro, ya cuando seamos adultos, ya cuando tengamos que enfrentarnos a la toma de decisiones, eso va a venir a salir a la luz y va a afectar lo que nosotros estemos haciendo. Una falta de figura paterna también genera inseguridad, de pronto porque el papá no estuvo físicamente, también porque el papá no estuvo emocionalmente, ¿no? Hay muchos casos en que los papás están proveyendo para el mercado, pero no están generando identidad, no están dando firmeza, los papás no están ahí animando, apoyando y ayudando a crecer. Entonces, ese también puede ser una causal de nuestro medio, de nuestra inseguridad. El maltrato, la violencia, tal vez muchos también crecieron en un ambiente violento, en un ambiente de maltrato donde sus padres se golpeaban o donde los golpeaban a ellos mismos. Y donde finalmente todas estas circunstancias no les enseñaban un valor personal. Hay muchas veces que hubiésemos querido recibir, ¿no?, un consejo de nuestros padres, pero no estuvo. Y aunque nosotros digamos, no, yo crecí fuerte, crecí en el Señor me enseñó su identidad, pero resulta que eso también queda ahí marcado en el corazón. Puede que en la iglesia o de pronto si usted lleva toda una vida de cristiano, le hayan enseñado que Dios es un Dios de amor y Dios haya tomado esa posición de papá, la ausencia de ese papá físico, de ese papá genético también puede estar ahí en el corazón y puede ser algo que hace falta sanar. En el área social, en las circunstancias sociales, también nos encontramos con momentos, con circunstancias y con situaciones que marcaron nuestra vida. Vamos a hablar de la parte física, donde siempre buscábamos un modelo a seguir, no sé si a usted le pasó, pero siempre tenía que haber una persona a la que nosotros tuviéramos que seguir, fuera un artista, fuera la persona más inteligente del salón, no sé, fuera su jefe de trabajo, fuera su líder, que sea esa persona que usted quiere seguir, que siempre la admira y la contempla con tristeza su corazón, anhelando ser igual que esa persona. Eso también es una circunstancia social que en nosotros genera inseguridad y miedo, cuando nosotros nos estamos identificando con otros, pero no identificando de pronto en la manera de admiración, sino identificando querer ser igual, envidiando no poder ser esa persona o no poder tener la vida que lleva esa persona. Y siempre se realizaban comparaciones con otros, es que él sí tiene y yo no tengo, es que ella sí hace y yo no hago, es que ella sí puede y yo no tengo, yo no puedo, es que ella sí tuvo el dinero, sí tuvo la oportunidad para poder hacerlo, pero yo no pude. Y esas comparaciones también son una evidencia de miedo, de inseguridad, porque resulta que la vida de todos no es igual, ¿no? Las circunstancias de todos no es igual, cada uno tiene unas oportunidades diferentes y hay que trabajar por eso de manera personal. En la emocional, cuando nosotros queríamos siempre buscar aceptación y no éramos incluidos en los círculos sociales, entonces si nos involucrábamos con un grupo, no nos aceptaban, intentábamos involucrarnos con otro grupo, pero tampoco éramos aceptados y esas cositas han quedado como pullas marcadas en nuestro corazón y han generado ese sentimiento de inseguridad. De pronto no es una inseguridad que lo vuelve a usted ansioso, pero es una inseguridad que está constante, que de pronto
cuando es la hora de relacionarse, cuando es la hora de cambiar de trabajo, cuando es la hora de hacer parte de otro grupo, no se siente tan cómodo y no se siente tan seguro de iniciar de nuevo, ¿no? Porque anteriormente ha sido rechazado, ha sido excluido y eso ha generado desconfianza en su corazón. ¿Qué pasa cuando nosotros no somos aceptados socialmente? Esa aceptación genera una incomodidad y va, ¿cómo decirlo?, como construyendo un miedo constante y una inseguridad constante. ¿Cuáles son las consecuencias de que nosotros suframos de miedo o suframos de inseguridad? Vamos a seguir en la tarea de seguir chuleando y lo vamos a desarrollar por lista. Entonces, a nivel físico, las consecuencias es que se incrementa el metabolismo celular, aumenta la presión arterial, el sistema inmunitario se detiene, paraliza el funcionamiento total del cuerpo y en algún momento un miedo crónico o una inseguridad crónica puede llevar a la muerte por el exceso de adrenalina o porque, o sea, tiene que ser tal el miedo que se siente que puede generar un paro cardíaco. A nivel emocional, hay una pérdida de confianza personal, se llega a desconfiar de otros, resulta que como me fallaron a mí, entonces yo ya no puedo confiar en otros, ya no puedo confiar en su palabra, ya no puedo confiar en su amistad, ya me cuesta mucho confiar en la compañía de otros. Esto genera estados de timidez, paranoia, aislamiento social o puede pasar que pase lo adverso. Entonces una persona por mecanismo de defensa, para no ser expuesto, para no sentirse vulnerable delante de las demás personas, se vuelve agresivo, se vuelve arrogante, se vuelve narcisista y puede llegar a sufrir de bipolaridad. Entonces son esos cambios constantes de humor, que un día estoy bien y al otro día ya estoy haciendo mala cara y a un momento estoy feliz y ya en el otro entonces algo me da mal genio y estallo y exploto y de pronto usted dice, bueno señor, pero ¿por qué pasa eso? Entonces miremos las raíces, que puede que haya una razón que esté en nuestro corazón y esté allá oculta que esté afectando nuestra vida. ¿Y qué más pasa con el miedo? El miedo paraliza. Cuando nosotros, bueno, yo estaba viendo una entrevista y le preguntaban a un, ¿cómo se llama?, a un director que hacía muchas películas de terror y le preguntaban que cuál era su objetivo o cómo hacía que sus películas de terror fueran tan vistas. Y entonces él decía, el objetivo del terror y el objetivo del miedo es paralizar. Si se logran paralizar los sentidos, se cumplió el objetivo de la película de terror. Y eso pasa con el miedo. El miedo paraliza los sentidos, el miedo paraliza las metas, el miedo paraliza los propósitos, el miedo paraliza la visión, el miedo paraliza lo que yo soy, el miedo paraliza lo que Dios ha creado en mí, paraliza mis dones, paraliza mis talentos. Por eso el miedo es un enemigo silencioso que se encarga de destruir poco a poco a las personas. ¿Y qué más pasa? Como se paraliza todo lo que les acabé de nombrar, se distorsiona la imagen de Dios, se pierde el enfoque, el miedo cansa. También he estado viendo con esta entrevista que el objetivo de las películas de terror era generar tanto exceso de adrenalina que las personas terminaran cansadas. Y cuando hay muchos periodos de miedo, ya hablando a nivel personal, cuando una persona lleva luchando tanto por no saber qué va a suceder, no saber qué va a suceder con su casa, no saber qué va a suceder con sus hijos, no saber si se va a quedar solo o no cuando llegue a la vejez, y es una circunstancia que permanece, eso también cansa físicamente, cansa emocionalmente y cansa mentalmente. Y como cansa, dejamos de intentarlo. Como cansa, como no me aprobaron el crédito en el banco, entonces dejo de intentarlo y ya no construyo mi casa. Como cansa, entonces ya no dejo de invertir en las relaciones sociales y de amistad porque me han decepcionado muchas veces, entonces no lo voy a volver a intentar.
como cansa, entonces ya no voy a seguir luchando por mis hijos, ya no voy a seguir orando por mis hijos, ya no voy a seguir intercediendo y trabajando por mis hijos porque ya me cansé, porque ya estoy paralizada y ya me cansé. Cansa porque ya tantas veces que he pasado hojas de vida, miles y miles de hojas de vida y no he conseguido trabajo y eso cansa. Y eso es una raíz de miedo, inseguridad. Es normal sentirse cansado, hermano. Y la Biblia dice, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados. Pero hay otro versículo que también me gusta, que dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Yo creo que esos dos versículos se complementan muy chéveres porque uno, el Señor dice que nos refugiemos en su amor, que dependamos de su amor y que Él va a echar fuera el temor. Y dos, dice que descansemos en Él, que vayamos a su presencia y que descansemos en Él y que volvamos a empezar. Yo siempre que leo el versículo de vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, lo relaciono que es un nuevo comienzo. Uno va a la presencia de Dios, descansa, entrega todas las cargas a Dios y es volver a comenzar, es volver a intentarlo, es un suspiro de no te canses, hay que avanzar, hay que intentarlo, hay que seguir adelante, seguir hacia la meta, como decía el hermanito Pablo. Dos, dejamos como nos cansamos, entonces dejamos de buscar, ya no seguimos intentándolo, dejamos de buscar a Dios, dejamos de buscar su propósito, dejamos de buscar nuestras metas personales, dejamos de buscar hacer su voluntad, dejamos de adorar a Dios. Miren que a mí me entristece, cuando pienso en la idea de que alguien esté pasando por una crisis de miedo o de inseguridad, y sé que de pronto la mayoría hemos pasado por eso, es cuando dejamos de adorar a Dios y es feo, ¿no? Porque el corazón se congela, porque nosotros nos paralizamos, se paraliza tanto nuestro ser que dejamos de adorar a Dios como lo veíamos en la mujer samaritana, que Él le dice, es que yo estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Y a veces nosotros nos olvidamos de eso, ¿no? Tenemos tanto por qué pensar, tenemos tanto en qué pensar, pensando en nuestros hijos, pensando, no sé, en nuestra universidad, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestras proyecciones, que dejamos de pensar en Dios, dejamos de buscar a Dios y eso hace que dejemos de buscar también esas metas personales. La Biblia dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y cuando el miedo está invadiendo nuestra mente, dejamos de deleitarnos en el Señor. Cuando la inseguridad está en nosotros y estamos luchando en qué decidir, nuestro corazón deja de deleitarse en Dios, dejamos de levantar una adoración genuina ante Dios. Por eso dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor, porque Dios no quiere que nosotros dejemos de adorarle, porque a Dios le interesa que nosotros mantengamos una relación constante con Él. Y con esto, yo sé que ustedes han leído la parte de Jesús en la tormenta, cuando Jesús calma la tormenta, eso está en Mateo 12, 22, 23. Lo animo a que lo lean, no lo voy a leer también por cuestiones de tiempo, pero les voy a resumir. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que los discípulos se fueron adelante, dice que ellos se fueron adelante y que Jesús se quedó despidiendo a la multitud. Ellos iban a otro pueblo a predicar cuando los sorprendió una tormenta y bueno, ellos estaban ahí luchando, pero miren que hay algo curioso acá y es que ellos nunca dejaron de intentarlo. Estaban en medio de una tormenta, pero ellos no dejaron de remar. Anoche yo estaba leyendo esto y es increíble que nunca dejaron de remar. Hubiesen podido parar, ¿no? Hubiesen podido simplemente dejar de remar, dejar de intentarlo y pues agarrarse duro de la barca para que la tormenta no los tumbara, pero no fue así. Ellos siguieron intentándolo a pesar de la tormenta. Y luego Jesús llegó caminando sobre las aguas y les pregunta de qué tienen miedo. Entonces ya luego otro discípulo, Pedro, se fue caminando. Pedro le pregunta, bueno, si quieres que yo vaya a ti, déjame ir hacia ti. Entonces Jesús le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Inicialmente tenía su mirada enfocada en Jesús.
Y luego cuando fue consciente de su alrededor, luego cuando se fijó en lo que estaba sucediendo a su alrededor, se distrajo y se hundió y se asustó. Y luego Jesús lo cogió y lo sacó. Y Pedro finalmente llegó hasta donde estaba Jesús. ¿Por qué quiero tocar este pasaje? Y es porque a veces están sucediendo tormentas a nuestro alrededor que nosotros no podemos controlar. ¿Y a qué nos llama Dios? A que sigamos remando, a que sigamos avanzando, pero que no perdamos su mirada en Jesús. Pedro se hundió porque perdió la visión que tenía en Jesús. Pedro se hundió porque dejó de mirar a Jesús. Y cuando nosotros dejamos de mirar a Jesús es cuando nos empezamos a hundir, es cuando nos empezamos a distraer, es cuando nos alejamos, es cuando el miedo nos paraliza, es cuando el miedo nos detiene nuestros sueños y detiene nuestros miedos. Entonces, en medio de la tormenta tenemos que seguir remando, y aún en medio de la tormenta nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Y entonces luego dicen, bueno, ¿y qué hacer? Yo ya identifiqué que tengo miedo, ya identifiqué que estoy sufriendo de ansiedad, que estoy sufriendo de un miedo que me está consumiendo, ¿y qué hacer? Y aquí es cuando quiero tocar la parte de, ¿cómo es? Renunciar al cántaro. La mujer samaritana tenía su cántaro y ella llevaba su cántaro todo el tiempo. Todos los días a mediodía iba, sacaba agua del pozo y regresaba con su cántaro al agua. Y resulta que Jesús pasó por Samaria no por casualidad. Yo soy de las que puedo decir que Jesús no hace cosas por casualidad, que todo lo hace intencionalmente. Y él llegó al pozo, descansó, los discípulos se fueron a conseguir comida al pueblo y él se quedó ahí. ¿Pero por qué pidió agua? Él es Dios, ¿no? Él no necesitaba agua, porque si hubiese necesitado agua, no sé, hubiera golpeado una piedra, la hubiera sacado de un árbol, bueno, yo qué sé, Él es Dios, pero Él llegó a la mujer samaritana con un propósito. Las circunstancias son la excusa perfecta para tener un encuentro con Jesús. No digamos, no, pero es que yo he sufrido mucho, no importa. Las circunstancias son la excusa perfecta para poder tener un encuentro con Jesús. Y esos encuentros son necesarios, porque si la mujer samaritana no se hubiese encontrado con Jesús, jamás hubiera tenido una revelación del cielo, del reino de los cielos, jamás hubiese tenido una revelación del Mesías y no hubiese tenido una revelación de Dios. Y gracias a esas circunstancias, gracias a lo que ha sucedido, la mujer samaritana pudo tener un encuentro con Jesús y su imagen fue restaurada. Jesús poco a poco le fue hablando y cuando le dijo, es que yo estoy buscando personas que me adoren en espíritu y en verdad, yo creo que en ese momento se quitó el velo, o sea, se cayó, no es que se quitó el velo, se cayó el velo de sus ojos y hubo una revelación de lo que era Jesús como persona, de la persona de Jesús. Y él inmediatamente, yo creo que en ese momento también sanó su corazón. Ella pudo sanar su corazón, ella pudo dejar la inseguridad, ella pudo dejar el miedo, porque el pasaje dice que dejó su cántaro. Dice, dejó su cántaro y se fue corriendo a contarle a los demás lo que Jesús había hecho en su vida. ¿Qué significa dejar el cántaro? El cántaro representa ese pasado que en el día de hoy ha generado miedo, que en el día de hoy ha generado inseguridad, pero que Jesús a través de las circunstancias se encargó de cambiar. Y dice, ella dejó el cántaro y salió corriendo a contarle a los demás lo que Jesús había hecho. Y resulta que los demás le creyeron y vinieron a donde estaba Jesús. Eso dice la Biblia, léalo. Venció su miedo. Ella venció su miedo. Después de que Jesús se reveló a su vida, después de que ella tuvo un encuentro con Jesús, ella venció su miedo, venció su inseguridad, fue restaurada y corrió a contarle a otros lo que Jesús había hecho. Cuando nosotros dejamos nuestro cántaro, Jesús se va a encargar de obrar, y no solo se va a encargar de obrar,
se va a encargar de abrir puertas, porque resulta que la señora, la mujer samaritana, tenía las puertas cerradas delante de la sociedad, porque era rechazada, porque era excluida y no era aceptada en esos círculos sociales, y por eso es que ella iba sola a mediodía a sacar el agua. Y ahí Dios abrió puertas ante una sociedad que la estaba rechazando, y ella fue aceptada y su inseguridad y su miedo fueron sacados de su vida, porque ella decidió renunciar a su pasado, porque ella decidió dejar a un lado todo lo que había vivido, ella decidió dejar las circunstancias, abandonar las circunstancias y avanzar. Y eso pasa cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, tenemos la oportunidad de dejar nuestro pasado y avanzar. Y miren que cuando estaba haciendo toda esta enseñanza, me emocionaba mucho, porque dejar el cántaro significa perdonarse a sí mismo. Ella dejó su cántaro, dejó de pronto lo único valioso que tenía en su vida. Seguramente el cántaro era lo único que le daba valor a ella o lo único que le hacía sentir valiosa. Y ella dejó el cántaro, ella se perdonó a sí misma. Se perdonó a sí misma por no intentarlo, se perdonó a sí misma por dejar de creer en ella, se perdonó a sí misma por no tener una visión de Dios en su vida y por permitir que las circunstancias, que los comentarios, que los momentos feos hayan distorsionado su imagen. Dejar el cántaro es perdonarse a sí mismo, es darle la oportunidad a Dios de que cambie nuestra vida, es darle la oportunidad a Jesús de que pase una página de nuestro libro de vida y que pueda escribir un nuevo capítulo. Eso es dejar el cántaro, es darnos la oportunidad a nosotros mismos de volver a comenzar, pero de volver a comenzar diferente, de volver a comenzar en Dios, de volver a comenzar en su propósito, de volver a comenzar con una imagen restaurada. Eso es dejar el cántaro. Y resulta que la mujer no solo fue restaurada, no solo fue perdonada, no solo fue restaurada la imagen de Dios en su vida, sino que fue creada para un propósito. Porque al final del pasaje, más o menos en el capítulo, bueno, en los últimos capítulos de lo de la mujer samaritana, dice que cuando ella hablaba, muchos creían, que cuando ella hablaba, muchos se convertían, y eso hacía que quisieran ir a Jesús, y Jesús terminaba de completar su propósito. Entonces ella no solo fue restaurada, no solo su vida y su inseguridad y su miedo salieron de su vida, sino que Dios dio un propósito a su vida. Y lo que hablábamos anteriormente, que el miedo paraliza el propósito, que el miedo paraliza las metas y la visión, pero resulta que cuando Jesús viene, cuando tenemos un encuentro con Jesús, cuando le damos una oportunidad a Jesús, Jesús echa fuera todo temor, saca las inseguridades, pero también da un propósito de vida, también nos da una razón. También podemos decir, bueno, ya sé qué voy a hacer, ya sé para qué estoy hecho, entonces voy a empezar a trabajar en pos de eso. Quiero que me acompañen, voy a leer, sí lo voy a leer. Isaías 43, 1 al 7, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y el título que hay acá es El único Salvador de Israel. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos. Porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré. Al norte le diré, entrégalos, al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra.
Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. La mujer samaritana pudo dejar su cántaro, pudo perdonarse a sí misma, pudo renunciar a su pasado y pudo darle una oportunidad a Jesús porque entendió que era amada, porque entendió que fue creada por el Dios Todopoderoso, no fue creada por el vecino de la esquina, fue creada por las manos del Dios Todopoderoso. Y ella entendió que era amada. Y por eso el miedo y la inseguridad salieron de su corazón. Por eso ella pudo avanzar porque entendió que tenía una nueva oportunidad. El hecho de que nosotros dejemos el cántaro es la decisión de que queremos una nueva oportunidad y de que vamos a aprovechar esa nueva oportunidad que el Señor nos ha entregado. Ella también entendió que era más de lo que los otros habían dicho, porque los demás tenían una imagen de ella y habían construido una mujer samaritana diferente, pero ella entendió que era mucho más de lo que decían, que no era lo que otros decían, era lo que Dios decía que había creado. Y no solo restauró su vida, sino que Dios no utilizó las circunstancias de su pasado para hacer un futuro mejor. Nosotros, ¿cómo podemos renunciar a nuestro pasado? ¿Cómo podemos renunciar al miedo? ¿Cómo podemos renunciar a la inseguridad? Entendiendo que Jesús no es el culpable de las circunstancias. Dios no es el culpable de lo que nos ha pasado. Dios no es el culpable de que nuestros papás no hubiesen estado. Dios no es el culpable de que las puertas no hubieran estado abiertas. Dios no es el culpable de que nos hubieran rechazado, de que nos hubieran humillado, de que nos hubiéramos comparado con los demás o nos hayan juzgado, pero Dios utiliza las circunstancias para cambiar el futuro. Y Dios quiere que tú dejes el cántaro. Dios quiere restaurar la imagen de Él en tu vida, quiere cambiar tu historia, quiere pasar la página y que todo lo que ha sido escrito hasta ahora sea parte del libro de tu vida, pero no sea el final de tu libro. Él quiere cambiar tu final, Él quiere hacer un final diferente, pero para eso es necesario sanar el corazón, para eso es necesario sacar esas cositas que de pronto nos están afectando y que nos impiden avanzar, ¿sí? A veces no nos damos cuenta que hay cosas que nos están deteniendo y que no nos dejan avanzar y estamos luchando con ese peso, pero Jesús quiere cambiar tu vida y así como lo vimos aquí en Isaías 43, dice no temas porque yo estoy contigo, eres mi hijo amado, yo te formé, yo te creé, estás en mis planes, dice en Isaías 43. Entonces es tiempo de renunciar al cántaro, es tiempo de dejar el cántaro e ir a contarle a otros, y no solo ir a contarle a otros, a demostrarle a otros lo que Jesús ha hecho en tu vida. Demuéstrale a otros que eres hijo de Dios, demuéstrale a otros que Jesús ha restaurado tu vida, demuéstrate a ti mismo que Jesús ha venido para cambiar tu historia y que va a ser un final diferente en tu vida. Demuéstrate a ti mismo que las circunstancias han cambiado porque Jesús ha transformado tu vida. Demuéstrate a ti mismo, demuéstrale a tu familia que tu vida ha sido transformada y dale la oportunidad a Dios de que pueda sanar tu corazón, de que pueda sanar tu vida, dale la oportunidad a Dios de que pueda sanar todas esas cosas que nos afectaron en algún momento, pero queremos intentarlo, ¿cierto? Yo te animo a que lo intentes y no lo dejes de intentar como lo hicieron los discípulos en medio de la tormenta. No dejes de remar, no dejes de luchar, no dejes que el miedo te paralice, no dejes que el miedo destruya el propósito de Dios en tu vida. Deja tu cántaro y avanza. Vean que la mujer samaritana la restauró, y por qué la restauró, y eso también lo encontramos en la Biblia. Uno, para la alabanza de su gloria, y eso lo dice acá en Isaías 43, lo voy a volver a leer.
traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Entonces Dios quiere que tú renuncies a tu miedo, a tu inseguridad, que dejes el cántaro, porque has sido creado para su gloria, porque te quiere restaurar para la alabanza de su gloria. Y no solo para la alabanza de su gloria, sino también para que seas testimonio delante de los demás. Cuando la mujer samaritana dice que salió a correr, a contarle a los otros lo que había pasado, y más adelante dice que cada vez que ella hablaba, cada vez que les contaba lo que Jesús había hecho, muchos le creían, muchos se convertían y luego iban a donde Jesús a escuchar lo que Jesús había hecho en persona, dice la Biblia. Entonces Jesús no solo te restaura o no solo te quiere restaurar para la alabanza de tu gloria, sino que quiere que tú grites lo que la Biblia grite, que tú grites la alabanza de tu gloria. Dios quiere que tú seas escandaloso en el buen sentido de la palabra y que otros vean lo que Jesús ha hecho en tu vida, que los otros vean que Jesús ha cambiado tu historia, ha cambiado la historia de tu familia y ha cambiado tu futuro, ha prometido que ha cambiado tu futuro. Entonces corre a contarle a otros que Jesús ha cambiado tu vida. Serás testigo de levantar a otros. Y con esto quiero cerrar con el versículo: Dios escogió al necio para avergonzar al sabio y al débil para avergonzar al fuerte. Dios te escogió a ti no por lo que sabes, no por lo que tienes, no por lo que has hecho. Te escogió porque tiene un propósito divino y porque te va a utilizar para ser testimonio para otros. No tengas miedo y no permitas que la inseguridad domine tu vida. Es tiempo de dejar el cántaro, es tiempo de avanzar, es tiempo de perdonarse a sí mismo, es tiempo de darle una oportunidad a Jesús y tener un encuentro con Jesús y que sea Jesús quien empiece a escribir el capítulo de nuestras vidas. Con esto yo quiero orar, hermano, quiero orar para que Dios nos ayude a dejar el cántaro, porque a veces es un poco difícil, pero con Dios todo es posible, amén. ¿Pone música de fondo? Amado Jesús, en esta tarde ya, Señor, yo te quiero dar primeramente las gracias. Gracias, Señor, porque desnudar nuestros corazones delante de ti es el lugar más seguro. Señor, porque a veces nos da miedo demostrar vulnerabilidad, a veces nos da miedo demostrar nuestra debilidad, pero cuando lo hacemos delante de ti, Señor, es el mejor lugar. Es el lugar más seguro, es el momento perfecto, Dios, para que tú obres en nuestros corazones, para que tú sanes nuestros corazones, para que tú nos des, Dios, una razón para vivir y también para morir. Señor, gracias porque con este pasaje que tú nos has permitido disfrutar hoy, la mujer samaritana, Dios, dice que ella hablaba y que muchos entendían y aprendían y que muchos eran convertidos. Señor, y yo sé que cuando tú tuviste un encuentro con ella, también le diste una razón para vivir y también le diste una razón para morir. Y en este tiempo, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a renunciar a nuestro cántaro. Queremos desnudar nuestro corazón a ti, reconocer, Señor, que tenemos miedo, reconocer, Señor, que somos inseguros, reconocer, Señor, que le hemos dado la oportunidad al miedo de que paralice nuestro corazón, de que paralice nuestras vidas. Señor, hemos permitido que el miedo y la inseguridad paralice tu visión, paralice tu propósito, Señor, pero no queremos permitirlo más, no queremos seguir detenidos y aferrados al pasado, sino que queremos avanzar a pesar de las tormentas, queremos avanzar a pesar de las circunstancias y que nada, Señor, nos pueda separar de tu amor. No queremos olvidarnos de tu amor y seguramente en esos momentos de miedo y en esos momentos de inseguridad nos hemos olvidado de tu amor,
Nos hemos olvidado de lo que tú has hecho, nos hemos olvidado de lo que tú has prometido, nos hemos olvidado, Señor, la razón por la cual tú nos creaste, Dios. Pero no queremos seguir igual, queremos renunciar a nuestro cántaro, queremos darte una oportunidad a ti de que cambies nuestra vida, queremos darnos una oportunidad a nosotros de caminar sobre las aguas hacia ti. Queremos, Señor, volver a creer en ti, en tu mano poderosa, en tu gloria, pero también queremos creer en nosotros, de que tú nos has formado, nos formaste, Señor, nos formaste con dones y con talentos y somos lo suficientemente capaz para intentarlo y para lograrlo, Señor. Y yo te pido que tú restaures tu imagen, Señor. Por favor, restaura tu imagen. Queremos seguir avanzando, Jesús. Tú nunca te detuviste a pesar de que estabas cansado, a pesar de que de pronto tus energías y fuerzas no daban más. No dejaste de intentarlo, no dejaste de avanzar y no queremos detenernos, Señor, sino que queremos avanzar en ti. Y Espíritu Santo, en esta mañana te entregamos lo que somos, te entregamos lo que sabemos, te entregamos aún lo que no sabemos y aún lo que no tenemos, para que seas tú, Jesús, revelando tu persona y dándonos la oportunidad de tener un final diferente. Por favor, Jesús, gracias te doy en esta mañana porque eres bueno, porque eres amoroso y porque nunca vas a dejar de amarnos, Señor. Eres tú el que guarda nuestros corazones y el que nos ama con amor tierno, como la nodriza que dice en tu palabra, Señor. Queremos tener un final feliz, pero no queremos un final feliz lejos de ti. Queremos un final feliz que tú escribas, un final feliz del que tú te encargues, un final feliz diferente, donde sea tu gloria, tu misericordia y tu gracia las que estén al frente, alrededor y dentro de nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Te exalto y oro, Dios, para que esta palabra quede tatuada en nuestro corazón, Señor. Gracias yo te doy. Amén y amén. Ya, iglesia, los bendigo. Espero que Dios haya hablado a sus corazones, así como habló al mío. Y bueno, nos vemos en una próxima.